Y lleva tu baño, pues. No, bueno, no. A ese punto todavía no. Todavía no. Bueno, después de todo este tema, tenemos que hablar con Susana Canevaro, que le saludamos. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien estoy. Estamos Bien. todos bien. Bueno, Hoy más relajados parece. hoy un poco más relajados, estamos afónicos, pero está bien. Bueno. ¿Cómo viene? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos, varias cosas. Muchas, pero no sé, vamos a ver lo que dé el tiempo. Voy a poner el reloj a contar desde ahora. Sí. Mira que hoy estamos en Suiza de nuevo, ¿eh? Volvimos a Suiza. Bueno, miren, tengo para mostrarles este libro. Se llama El increíble viaje de las plantas. Es de Stefano Mancuso, un botánico italiano, además de uno de los iniciadores de la corriente de la neurobiología de las plantas. Es una corriente muy novedosa, de la que se está hablando muchísimo hoy, y ya tiene unos otros libros publicados en los que habla fundamentalmente de la inteligencia de las plantas. Nosotros, dice Mancuso, nos manejamos en el mundo como si fuésemos los amos del universo, los que lo sabemos todo, y especialmente porque tenemos una visión antropocéntrica, una visión que parte de nuestra inteligencia para interpretar las inteligencias de los demás seres que habitan en la Tierra. Por eso, dice, una de las observaciones que hizo me pareció muy oportuno que contara que cuando era niño y hacían esos experimentos de ver el crecimiento de las plantas en los germinadores y esas cosas que todavía se hacen en la escuela, de qué manera las raíces, especialmente las raíces que son las portadoras de inteligencia según este biólogo y otros, este botánico y otros, reconocen que hay un obstáculo y entonces alteran su recorrido para seguir creciendo, para poder seguir creciendo. Este es uno de los datos, podría decirse menores o anecdóticos, pero no es el central. Los capítulos que recorre este libro, que me gustaron mucho, no trata solamente de plantas o de árboles del territorio europeo o de otros, sino de todo el mundo, y empieza con dos especies que muy nuestras. Uno es el sauce llorón. Esta es una de las especies con las que abre el libro, y otra son esos juncos, tienen un nombre, a ver, que están en todos lados, incluso en la costanera uno va a caminar y les encuentra también las palmeras nuestras, la palmera correntina, ¿no? Y también, a ver, ¿dónde está? No lo encuentro. ¿El pirí? Se llama las plantas, el plumero o rabo de gato, ¿no? Son esas plantas que tienen como un plumerito, como su nombre lo indica, como flor. Bueno, habla también de una especie de cómo en la Tierra, después de catástrofes, las plantas son las primeras especies de vida que reaparecen, resurgen entre los escombros. Y da como ejemplo una especie de árbol que sobrevivió a la bomba atómica en Hiroshima, por ejemplo, que también habla de otra especie que sobrevivió a la terrible explosión de Chernobyl. Y bueno, este recorrido en realidad, más que una historia botánica, es una historia de suspenso. Súper entretenida, no es académica, es decir, no tiene datos técnicos, y sí curiosidades y un papel satinado divino. Qué lindo. Con ilustraciones de una ilustradora, no es él el ilustrador, es una mujer. Bueno, les digo, hermosos. Tiene capítulos que dice fugitivas y conquistadoras, otra se llama los que sobreviven, las plantas pioneras, las viajeras del tiempo. Bueno, ahí acá la encontré, la palmera datilera o palma datilera, que es la nuestra, ¿no? Claro. La identifica como una especie viajera del tiempo. Del coquito en Bocayá, ¿no? El coquito en Bocayá. Eso. Esta especie aparece en Europa alrededor del año 1000 de nuestra era. Así que bueno,
después están los árboles solitarios, árboles que no llegaremos a ver probablemente, como el abeto de la isla de Campbell. Bueno, hermoso. Así que Muy un lindo. libro raro, curioso, diferente y oportuno, me parece, porque también tenemos que hablar de cosas nuevas y diferentes. ¿Podemos hacer un Y paréntesis como ahí, Susana? ¿Depende de los libros o hay como una tendencia a hacer del libro no solamente un material de lectura, sino un objeto, ponerse más empeño en cuestiones de calidad de papel, en calidad de impresión, y también esa característica que tiene este libro se puede extender a una nueva normalidad, ponerle que los libros van hacia la ilustración también, o no, o depende? No, todo depende de la elección del editor, ¿no? Y dentro de la editorial hay colecciones. Dentro de esas colecciones hay bueno, una intención de llegar a cierto público definido. O sea, no se Creo puede que- no se puede normalizar esta idea, digamos, de los libros van Del libro pensándose, ilustrado. somos como, claro, pensando en el objeto también, digamos, como para poder sostener la cuestión comercial y eso. No, yo creo que no. Por lo menos en Argentina no veo que eso ocurra. Ok. Es claro que este libro en particular no es Galaxia Gutenberg, es la editorial, no es una editorial que tenga pie en Argentina precisamente. Ok. Probablemente en otros lugares la corriente sea diferente, pero esta edición, como te digo, no es local. Ok. Pero de lo que se habla es, por el contrario, de tener mayor confianza en el libro como texto, como narración. En la narración, que es lo que va sosteniendo el relato, el gran relato del mundo, ¿no? Más que en la imagen. Ok. Pero sí, es cierto que en algunos casos, en algunas editoriales, se hace pie también en la imagen para poder sostener esta nueva vida, no nueva, sino esta vida que llevamos del diálogo imagen-texto. Así que, pero creo que todavía queda bastante restringida o circunscripto al nicho de los libros de arte o los libros ilustrados en sí, ¿no? Ok. Bueno, paso a otro que es un libro que me pareció encantador, justamente hablando de esto del diálogo imagen-texto. Volvemos a la novela gráfica. Este libro se llama La cazadora de libros. Es una historia de Pablo de Santis y tiene ilustraciones de Max Cachimba. Este personaje de la bibliotecaria nació en una viñeta del suplemento ADN del diario La Nación en un tiempo. Claro. Y aquí uno de los convirtió- grandes, Max Cachimba, ¿no? Max Sí, Cachimba. sí. Tremendo. Muy bueno. Es un gran ilustrador. Creo que más allá del diálogo en sí del texto, está el diálogo entre el ilustrador Exacto. y el autor, ¿no? Porque es fundamental. Fundamental. ¿De qué va la historia? Bueno, la historia es muy singular. También es un libro súper original. La edad recomendada es a partir de 13, 14, 12. Todo depende de cuál es el acervo, cuál es el background que tienen los chicos al empezar a leer este libro. Que, bueno, la idea o el argumento es una bibliotecaria que tiene que investigar a dónde fue a parar Víctor Landor, que era un empleado de la biblioteca que desaparece entre los anaqueles de la biblioteca en la que trabaja. El jefe de la biblioteca la llama para investigar a dónde va, y en esta búsqueda ella se va topando con libros que son, por supuesto, guiños a la literatura, porque cada vez que abre un libro, por ejemplo, La Metamorfosis, brota del libro una cucaracha, ¿no? Y el conjuro que tiene que decir para que esa cucaracha se desvanezca es decir de memoria una frase del libro La Metamorfosis, en este caso. O, Qué difícil. por ejemplo, para evitar que hable ¿cómo era?
ay, no me acuerdo, el de Verne, ¿cómo es? ¿80.000 leguas? 80.000 leguas. 8.000 leguas, 80.000 leguas de viaje submarino. No. Bueno, esa, de Julio Verne, Sí. en el viaje submarino abre el libro y se ahogó. aparece un enorme pulpo, ¿no? Que va a atrapar a la bibliotecaria. Entonces, para que el pulpo se desvanezca, tiene que citar de memoria una frase del libro. Qué difícil. O Moby Dick. Aparece Moby Dick y para vengarse del jefe de la biblioteca que dice una tontería, ella abre Moby Dick y una enorme ola derrumba, echa por tierra al jefe de la biblioteca hasta que, bueno, así todo. Está muy ahí, bueno. Es muy está bueno. muy buena la idea Muy bien. porque parte, como les digo, del absurdo. No, y de parte, y los guiños, ¿no es cierto? Hay ahí algo hermoso que es un guiño al lector para ver qué conoce y qué no. ¿No? Y al lector, tal no, cual. Pero también un orden sugerido de lectura, está ¿no? bueno, Qué muy sé yo. bueno, muy bueno. Absolutamente. Desde la diversión, porque Lindo. es un libro súper Lindo, divertido. Molinari se llama el jefe de la biblioteca. Lindo. Aparecen otros personajes, se cuelgan de árboles. Después hay un capítulo en el que las máquinas de escribir creen ser computadoras, entonces toda una locura de las máquinas de escribir que se convierten en computadoras. Es una locura el libro, la verdad es que creo que es un gran homenaje al lector, a la vida en las bibliotecas, a la actividad de las librerías en sí, y un gran homenaje a la lectura. Pablo de Santis es autor además de otras historias, ¿no? De novelas como El Traductor, como El Juego del Laberinto, La Traducción. Muchos de ellos son aún leídos en la escuela secundaria, en las escuelas secundarias. El Enigma de París, por ejemplo, fue la más conocida. Así que yo creo que es una buena oportunidad para que los chicos se acerquen a esta historia, también los adultos, porque les digo que es súper atrapante, los dibujos son muy originales. Max Kachimba tiene aparecen estos colores, ven que son entre el sepia, los verdes, es muy hermoso. Bueno, luego tengo... Digamos que Max Kachimba estuvo en Corrientes, ¿no? ¿Cómo? Max Kachimba estuvo en Corrientes en una feria del libro, ¿no? Y dio un pequeño taller. Mira. Tengo un pequeño dibujito de Max Kachimba. Lo que olvidé decir es que este libro es publicado por Editorial Común, Bien. una editorial para nada común, cuyo dueño es Liniers, el autor de Macanudo. Sí, ¿no? claro. Y de personajes como Enriqueta y otros personajes hermosos. ¿Podemos hacer un asterisco también acá? A partir del Eternauta se venden más estas novelas gráficas, libros de viñeta o el propio Eternauta. El propio Eternauta acaba de llegar, debo decir, que se agotó el Eternauta y sí, pero vienen a buscar el Eternauta. O sea, en la búsqueda de la novela gráfica en general, los chicos están más inclinados a lo que son los manga. Muchos chicos. No tanto a la historieta clásica, más bien al manga japonés. Pero es una buena oportunidad para que conozcan autores argentinos, mostrar lo que es la novela gráfica argentina, que tiene tiene una historia muy importante, ¿no? Con Fontana Rosa, con Oesterheld, con otros. Y ahí aporto algo mismo, que también, en ese caso, yo publico el domingo una nota, publiqué con Darío Ojeda, que es un dibujante correntino muy bueno, que tiene un taller que se llama Nube en el barrio San Marcelo, muy buen docente además, que organizó la visita de Solano López, el dibujante del Eternauta, en el 2008 en Resistencia. Estuvo Solano López en Resistencia, habló con los chicos, hizo un taller, fue muy, muy impresionante, y Darío cuenta los pormenores de la visita de Francisco Solano Está López. publicada Resistencia. en el Diario Litoral. Está publicada en el Diario Litoral el domingo. Así Qué que, bueno. Suelen muy venir, buena viste, idea. las personas estas. Acá hay que estar atentos. Claro, seguro que sí. Bien. Otra de las historias que tengo es, ya vamos llegando al final. A ver. Las Marías de los Toldos. Sí.
Aurora Venturini. Qué misterio, Palabra Aurora mayor. Venturini. Contanos. Aurora Venturini fue una escritora. Eso parece una foto única. de la tapa, parece una foto de anoche en Gran Parte de Corrientes. Bueno, Aurora Venturini fue una escritora muy singular, de una personalidad única, avasallante. Fue amiga y también fue confidente y trabajó junto a Eva Perón. De allí este libro. Ella tuvo en su momento, este libro que habla, dicen, de Eva Perón, pero en realidad no es una biografía sobre Eva Perón. Hay alusiones a Eva Perón, a la figura de Eva Perón, y a todo lo que se despliega en el estilo de Aurora Venturini, que es totalmente original, porque aquí hay brujería, hay magia, algún guiño al realismo mágico en su momento, y todo transcurre en la localidad de Los Toldos, donde nació. Claro, Eva claro, Perón, ¿no es claro. cierto? Aurora Venturini recién obtiene reconocimiento a partir del premio que le otorga Página 12 por su novela Las Primas. Ujú. No sé si fue 2011 o 2012. Ahí despegó. Ya una mujer grande, Porque ¿no? antes era Una mujer ya una mujer vieja. mayor. Sí. Cuando falleció tenía casi 80 años, 70 y pico, cuando le dieron este premio, que se hizo conocido por Las Primas, una novela deslumbrante que les recomiendo mucho. Y este libro en realidad nació en los años 90, así que incluso es anterior a Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Ujú. Y fue publicado por la editorial de su marido en ese momento, que era, se me fue el nombre. Bueno, una editorial pequeña, no tuvo éxito, no fue muy conocida, y ahora Tusquets la rescata, sale al ruedo esta historia, que tiene un fondo mitológico, donde la protagonista es María Núñez Coliqueo, una bruja de origen mestizo. No transcurre en épocas del siglo pasado ni en el antepasado, sino que es actual. Pero bueno, hay muchos guiños a la figura de Eva Perón y a todo eso que provocó ella, ¿no? Como, por ejemplo, esta historia de que le hayan robado las manos y cosas como ese morbo, esa cosa rarísima alrededor de la figura de esta mujer, de Eva Perón. Y bueno, volviendo a Aurora Venturini, ella era peronista. Su marido y ella se ven obligados a exiliarse, se exilian en París con la Revolución Libertadora en 1955. A partir de ahí vive en París y tiene contacto y alterna los círculos de Camus, de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Juliette Gréco. Es decir, es una mujer súper conectada, intelectualmente muy capaz. Ujú. Y bueno, todas sus novelas ahora se consiguen publicadas por editorial Tusquets, como acabo de decir. Susana, muchas gracias. A ustedes, nos vemos. Gracias, Susana Canevaro nos pasó por vemos. acá. Hasta la semana que viene. Bueno, nos vamos. Hay una noticia que es muy importante, que la voy a decir brevemente. Desde esta siesta se va a comenzar a tratar en comisión la ampliación de la Corte. Esto va a estar en todas partes. Lo que no va a estar en todas partes es que también lo que se va a empezar a debatir es la integración de la Auditoría General de la Nación. Es otro gran tema porque son el control, digamos, ¿no? Así que vamos a estar muy atentos Hasta a ahora la no hay, Corte. viste que boqueaban que las universidades no se dejaban controlar, que no hay Sí. AGN, no hay AGN, no es que Bueno, no se ahí dejan está. controlar. Hoy se Bueno, va a a propósito discutir. de mímesis, la Sí. APC denunció que Ricardo Colombia está apretando periodistas, Bueno. Por un hecho bien. en el interior, ¿no? ¿Dónde? en Santo Tomé. ok. Ocurrió en Virasoro. Bien. Bueno, todo tuyo, Belén. Ay, no, vos lo decías así como que... Estuvo Lali